Mi padre usó los últimos $400 que ahorré por saltarme comidas para proteger a la familia, y luego vendió a mi hermana de 6 años para pagar sus deudas de juego. Cuando le grité, me rogó, por favor, si la policía interviene, todos moriremos por la mañana. Me quedé en silencio. Eso fue hace 3 años. La semana pasada vio al juez leer su sentencia sin pestañear una vez y luego lloró cuando le quitaron las esposas para almorzar. Yo tenía 13 años cuando le pregunté a mi papá por qué mi hermana pequeña y yo no habíamos comido en todo el día. Cariño, sabes que estoy tratando de ayudar a nuestra familia a ganar, respondió. Suspiré y parpadeé con fuerza para contener las lágrimas. Verás, mi papá era un adicto al juego de libro de texto. Empezó cuando tenía 10 años. Compraba tarjetas de rascar en la gasolinera local y prácticamente salía corriendo a raspar el número, pero supongo que eso perdió su novedad, porque solo unas semanas después pasaba todos los fines de semana en el casino local. Todavía recuerdo el año en que empezó porque fue la primera vez que mi hermana, que tenía 6 años en ese momento, y yo no recibimos nada por nuestro cumpleaños o Navidad, así que empecé a robar. Nada loco, solo una pulsera barata aquí y un bolso allá. Era casi imposible no hacerlo porque cada vez que le conseguía un regalo toda su cara se iluminaba. De verdad, para mí, gritaba antes de envolverme con sus pequeños brazos. Además, mi papá siempre prometía que un día ganaría a lo grande. Siempre bromeaba sobre cómo el 99% de los jugadores abandonan antes de su gran victoria, y hacía referencia a historias que había oído sobre personas que ganaron miles de dólares en un solo juego, pero para cuando cumplí 14 años me odiaba porque me había dejado creer sus mentiras tantas veces que la decepción se convirtió en parte de mi rutina diaria. Pero aún peor, se lo había prometido a papá para que nuestras vidas mejoraran pronto. Ahora te estarás preguntando dónde estaba nuestra madre durante todo esto. Bueno, en cierto modo se convirtió en el sostén de la familia. Trabajaba como enfermera 14 horas al día y no tenía ni idea de que nada de esto estaba pasando y quería decírselo. Pero mi padre de alguna manera me convenció de que empeoraría las cosas, pero una noche tuve suficiente. Me había pasado el año entero actuando como el padre de la casa. Lo guiaba a la cama cuando se quedaba despierto toda la noche jugando al póker. Jeje, golpeándose el cráneo contra la mesa repetidamente cada vez que perdía. Rara vez comía más de una comida al día porque siempre dejaba que So y So comieran mi comida en su lugar, pero yo estaba tan insensible a mi vida familiar que nada de esto era tan malo. Mi verdadero punto de quiebre llegó durante la obra navideña de Sooso. Ella nos lo había recordado a mi papá y a mí una y otra vez. Incluso puso una nota en el refrigerador con 2 meses de anticipación sobre la fecha y la hora. Mi papá prometió reunirse conmigo allí, pero el día que Sooso subió al escenario para decir su única línea, miró la silla vacía a mi lado y rompió a llorar. Estaba viendo rojo. Le envié un mensaje de texto a mi mamá preguntándole si podíamos hablar cuando llegara a casa más tarde. Por supuesto, cariño, dijo con un emoji de beso. Respiré hondo y me aseguré de que estaba haciendo lo correcto, que las cosas mejorarían, pero una vez más me decepcionaron. Estábamos sentados a la mesa y le conté todo el hambre, mi rol parental forzado, las lágrimas constantes. Extendió su brazo por encima de la mesa y puso su mano perfectamente cuidada sobre la mía. Cariño, ningún esposo es tan bueno ocultándole cosas a su esposa como cree. Ya sabía todo esto. Sentí que mis ojos brillaban. Entonces, ¿las cosas finalmente van a ser diferentes? Mi tono era brillante y esperanzador. Cariño, somos una familia. Eso significa que tenemos que se ayudaron mutuamente. Y antes de que pudiera decir nada más me besó la cabeza y se fue a la cama. Mientras estaba acostado esa noche hice los cálculos en mi cabeza como si los hubiera hecho cientos de veces antes. 4 años más hasta cumplir 18.460 días de esto, y si Soso y yo no compartiéramos habitación juntos, habría hecho códigos de barras en mis muslos. Al día siguiente mi papá me llevó de viaje a un lugar en el que nunca había estado, y eso fue para tocar fondo. Llegó a casa con un ojo morado y una nariz derramando sangre. Cariño, ¿cuánto tienes en tu cuenta de ahorros? Fue lo primero que me preguntó cuando abrí la puerta. Ni siquiera sé por qué dije la verdad, pero dije $400. Sí, voy a necesitar cada centavo. Suspiré. Fueron meses de comida, ropa y horas sacrificadas cuidando niños. Es para mantener a la familia a salvo. Pedí prestado mucho dinero y como puedes ver, luego señaló su cara, no están muy contentos conmigo ahora mismo. Agarré el dinero en efectivo detrás del armario donde lo escondí y se lo di. Lloró y juró por la vida de Sooso que nunca volvería a apostar. Quería creerle tanto que ignoré la voz que gritaba en mi cabeza. 2 días después me desperté con So saliendo de la habitación. Inmediatamente la agarré y le pregunté a dónde diablos iba. Papá me dijo que me llevaría a McDonald's, pero me dijo que no te lo dijera porque dijo que estarías celoso. El alivio me invadió y le dije que se lo pasara bien antes de volver a dormir, pero al día siguiente Sosa se había ido. Su cama estaba hecha. Su animal de peluche favorito había desaparecido. Cuando le grité a mi papá sobre dónde estaba ella, no podía mirarme. Dijeron que nos matarían a todos. No tenía elección. Ella está con una buena familia,
no lo dejé terminar, ya estaba marcando al 911. Pero mi papá fue más rápido de lo que pensaba, se abalanzó sobre mí, y me arrebató el teléfono de las manos. Intenté defenderme. Pero él era más fuerte, tiró el teléfono contra la pared y se hizo añicos piezas. Me rogaba que no llamara a nadie, dijo que si la policía se involucraba todos estaríamos muertos por la mañana. Le gritaba preguntándole qué había hecho, dónde estaba mi hermana. Siguió diciendo que no tenía elección, que esta gente no se anda con rodeos. Mi madre entró por la puerta en ese momento, llegó temprano a casa de su turno, corrí hacia ella llorando por su ausencia, miró a mi padre y luego a mí, me dijo que me calmara y que manejaríamos esto como una familia. No podía creer lo que estaba oyendo, manejar lo que nuestra hermana de 6 años estaba desaparecida, mi padre la había vendido o regalado o algo así. Mi madre me guió al sofá y se sentó entre mi padre y yo, dijo: a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Sentí que me estaba volviendo loco. ¿Qué decisión difícil? ¿Dónde estaba eso? Mi padre finalmente empezó a hablar. Le debía dinero a gente muy mala, más del que jamás podría pagar. Le dieron un ultimátum: o se lo quitan todo, incluidas nuestras vidas, o les da algo valioso. Quería vomitar. Vendió a mi hermanita para pagar deudas de juego. Mi madre puso su mano en mi rodilla, dijo que si tener una vida mejor ahora. Estas personas le encontraron una familia adinerada que no podía tener hijos, iría a una escuela privada, tendría su propia habitación, todo lo que no podíamos darle. Le aparté la mano y me puse de pie. Les dije que ambos estaban locos. No se puede vender a un niño, eso es secuestro, eso es tráfico. Mi papá dijo que no era así. La familia pagó una tarifa de adopción, todo fue muy civilizado. Me reí, pero no fue gracioso. Tarifa de adopción para criminales. Necesitaba encontrar pruebas, necesitaba saber dónde estaba. Les dije que me iba a la cama, parecieron aliviados. Mi mamá dijo que todos nos sentiríamos mejor en la mañana. Fui a mi habitación y esperé, podía oírlos hablar en voz baja. Después de una hora fueron a su habitación, esperé otra hora para estar seguro, luego me arrastré hasta la oficina de mi papá. Nunca dejaba entrar a nadie allí, la puerta estaba cerrada, pero sabía dónde escondía la llave de repuesto, dentro de la planta falsa junto a la ventana. Busqué en los cajones de su escritorio, la mayoría eran facturas viejas y recibos de casino. Luego encontré una carpeta escondida debajo de algunos contribuyentes. Dentro estaban documentos, transferencias bancarias, una dirección en otro estado, fotos de su oso que nunca había visto antes, fotos de aspecto profesional como para un catálogo. Había una especie de contrato. Enumeraba la edad, el peso, la altura y el historial médico de Soo como si fuera ganado. El nombre del comprador también estaba allí, Albert y Catherine Morrison. La dirección estaba a unas 8 horas de distancia en auto. Tomé fotos de todo con la vieja cámara digital de mi madre. No podía usar mi teléfono porque mi padre lo había destruido. Puse todo exactamente como lo encontré y me escabullí a mi habitación. No podía dormir, seguía pensando en despertar con extraños preguntándose dónde estaba, porque no estaba allí para protegerla. A la mañana siguiente le mostré a mi madre las fotos que había tomado. Pensé que ver evidencia real la sacaría de eso. Las miró con calma. Luego las borró de la cámara. Dijo que necesitaba dejar ir esto. Zoso se había ido y que necesitábamos seguir adelante como familia. Le pregunté cómo podía ser tan despiadada. Se suponía que debía protegernos. Dijo que nos estaba protegiendo de la pobreza, de la violencia, de un destino peor. Dijo que los Morrison eran buenas personas, que dale oportunidades a fulanos, colegios privados, universidades, un futuro real. Entonces me di cuenta de que ella lo sabía, lo había sabido todo el tiempo. Este no era mi padre actuando a sus espaldas, habían planeado esto juntos. Me sentí enfermo, se suponía que estos eran mis padres, las personas que más nos amaban en el mundo, y habían vendido a mi hermana como si no fuera nada. Necesitaba salir de esa casa, necesitaba encontrar a alguien, pero no tenía dinero, ni coche, ni teléfono. Estaba atrapado esa noche. Fingí que todo estaba bien, cené con ellos, miré la televisión, actué como si hubiera aceptado su locura. Mi madre parecía complacida, siguió diciendo lo maduro que estaba siendo, lo orgullosa que estaba de que yo lo entendiera. Mi padre estaba callado, no podía mirarme. Alrededor de la medianoche los oí irse a la cama. Había estado planeando todo el día. Tomé las llaves del coche de mi madre, de su bolso, su tarjeta de crédito también y su teléfono. Escribí una nota diciendo que iba a casa de Amber el fin de semana. Amber era una amiga de la escuela, lo creerían. Empaqué una mochila con ropa y la poca comida que pude encontrar. Luego me deslicé por la puerta trasera. El coche arrancó ruidosamente en la noche. Tranquila, contuve la respiración esperando a que se apagaran las luces. Vamos, pero no pasó nada. Salí del camino de entrada y entré en la calle vacía. Nunca había conducido tan lejos antes, solo por el vecindario, cuando mi madre me dejó.
Practicar, pero no tenía opción. Ingresé la dirección en el GPS del teléfono de mi madre. 8 horas y 3 minutos podía hacer esto, tenía que hacer esto, así que conduje durante la noche parando solo por gasolina. Usé la tarjeta de crédito de mi madre y recé para que no revisara su estado de cuenta hasta más tarde. La carretera estaba casi vacía, solo yo, camioneros y algún que otro auto que pasaba. Me mantuve despierto pensando en Sooso, sobre lo que le diría cuando la encontrara, sobre cómo la recuperaría. El sol estaba saliendo cuando finalmente vi la salida de la ciudad. Mis manos temblaban por el cansancio y demasiado café de la gasolinera. Seguí el GPS por calles suburbanas, bonitas casas con grandes jardines, el tipo de vecindario en el que nunca viviríamos. Entonces lo vi: 142 Maple Drive, una casa blanca con persianas azules, 2 autos en el camino de entrada. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé mirando, así que estaba allí. Mi hermanita estaba detrás de esas paredes con extraños. Yo no tenía un plan, en realidad no podía simplemente tocar a la puerta. Oye, le compraste a mi hermana a los criminales, ¿puedo tenerla de vuelta? Llamarían a la policía o peor aún, llamarían a la gente a la que mi padre le debía dinero. Necesitaba verla primero, asegurarme de que estaba bien y luego averiguar qué hacer. Caminé alrededor de la cuadra tratando de parecer casual. Había un callejón detrás de las casas. Me arrastré hasta que encontré su patio trasero, una cerca alta, pero podía ver a través de los listones. Había un columpio que parecía nuevo y juguetes esparcidos en el césped, juguetes de gente rica, del tipo que siempre quisimos, pero que nunca pudimos permitirnos. Escuché una puerta abrirse. Mi corazón se detuvo. Entonces la vi. Sooso salió corriendo con un vestido rosa que nunca antes había visto. Su cabello estaba en coletas con cintas a juego. Se veía limpia, feliz, incluso federal. Una mujer la siguió. Catherine. Supuse que tenía cabello rubio, pantalones de yoga, sosteniendo una caja de jugo. Ella llamó tan cariño y le dio la bebida. Quería gritar para saltar la cerca y agarrar a mi hermana, pero solo miré. Sooso se reía, jugando en el columpio como si nada hubiera pasado, como si no la hubieran vendido hace solo unos días, como si no me extrañaba para nada. Tal vez mi madre tenía razón, tal vez esto era mejor para ella. Número, sacudí ese pensamiento de la cabeza. Esto estaba mal. No puedes comprar niños. Necesitaba acercarme para dejar que me viera. Tal vez si me veía lo recordaría. Querría volver a casa. Volví al frente de la casa. Traté de pensar. Entonces vi a Sooso a través de la ventana de la sala de estar. Estaba viendo la televisión sentada en un sofá de cuero. Caminé por el camino de entrada como si perteneciera allí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Llegué a la ventana y la golpeé suavemente. Sooso se giró, sus ojos se abrieron de par en par. Cuando me vio sonrió y saludó. Comenzó a levantarse. Entonces apareció Catherine, me vio y su rostro cambió de confundido a enojado a asustado. Agarró a Sooso y la apartó de la ventana. La puerta principal se abrió de golpe. Un hombre estaba allí, parado. Albert probablemente era grande e intimidante. Me preguntó qué estaba haciendo en su propiedad. Dije que estaba buscando a mi hermana. Dijo que me había equivocado de casa. No hay niños aquí. Señalé la ventana donde acababa de ver a Sooso. Dio un paso adelante bloqueando la puerta. Me dijo que me fuera antes de que llamara a la policía. Dijo: adelante, llámalos. Diles cómo compraste a una niña de 6 años. Su rostro se puso pálido. Él sabía que yo sabía. Catherine apareció detrás de él sosteniendo a Sooso. Mi hermana me alcanzó, pero Catherine la abrazó fuerte. Albert dijo que la adoptaron legalmente. Tenían todo el papeleo. Me reí. ¿De quién? La mafia. Dijo que era una adopción privada. Todo muy legítimo. Saqué el teléfono de mi madre. Dije que tenía documentos que demostraban que pagaban a delincuentes por una niña. Estaba fanfarroneando. No tenía nada en el teléfono, pero ellos no lo sabían. Catherine le susurró algo a Albert. Él asintió. Me dijo que entrara para que pudiéramos hablar. Sabía que era una estupidez entrar en su casa, pero Sosa estaba justo allí. No podía irme sin ella. Me llevaron a la cocina. Sooso intentó venir hacia mí, pero Catherine la llevó arriba. Escuché a mi hermana llorar y llamarme. Me costó todo lo que tenía no correr tras ellos. Albert se sentó frente a mí en su elegante mostrador de granito. Dijo que no podían tener hijos. Lo habían intentado durante años, gastado miles en tratamientos. Entonces alguien les habló de un hombre que podía ayudar a un hombre que encontraba niños que necesitaban hogares. Le pregunté si se refería a niños que fueron robados de sus familias. Dijo que no fue así como se lo explicaron. Les dijeron que Sooso no era deseada, que sus padres no podían pagarla, que estaban haciendo algo bueno dándole una vida mejor. Quería creer que era tan estúpido que ingenuo, pero nadie es tan tonto. No pagas dinero en efectivo a gente sospechosa por un niño y piensas que es normal. Él lo sabía, ambos lo sabían, simplemente no les importaba. Se lo dije, tenía una familia, una hermana que amaba a
Sus padres, que no pude terminar esa oración, dijo que habían pagado mucho dinero, $50,000, eso sí, ¿era suyo ahora legal o no? Dije que iría a la policía, el FBI, alguien se rió, dijo que era un niño fugitivo, nadie me creería e incluso si lo hicieran sus abogados se encargarían, él tenía conexiones, dinero, ¿qué tenía yo? Tenía razón, solo era un adolescente que robó un auto y condujo 8 horas sin pruebas excepto mi palabra, sin dinero para abogados, no había adultos de mi lado, pero tenía algo, empecé a grabar en el teléfono de mi madre, lo escondí en mi regazo debajo de la mesa, yo le pidió que repitiera lo que acababa de decir sobre pagar 50.000, sobre saber que no era legal, era arrogante, pensó que ya había ganado, lo dijo todo de nuevo, como habían comprado, así como nadie podía probar nada, como ella estaba mejor con ellos. De todos modos le agradecí su honestidad y me puse de pie, me agarró fuerte de la muñeca, me preguntó a dónde creía que iba, le dije que me iba, podía quedarse así por ahora, pero volvería con la policía, los reporteros. Todo el mundo apretó más fuerte, dijo que sería un error, que a la gente a la que se la compró no le gustaría llamar la atención, que a los niños que causaban problemas les pasaban cosas malas, me solté y corrí hacia la puerta, me persiguió, pero fui más rápido, llegué al coche y salí, conduje durante 1 hora, antes de pararme temblaban demasiado las manos para seguir adelante, me detuve en una parada de descanso y miré la grabación, todo estaba ahí, su confesión, prueba de que habían comprado a mi hermana, lo subí a todo, Facebook, Twitter, Instagram, etiqueté a estaciones de noticias locales, servicios de protección infantil, cualquiera que se me ocurriera, añadió un título explicando todo, cómo mis padres vendieron a mi hermana, cómo esta gente la compró, cómo estaba siendo retenido en esa casa. Entonces esperé, el teléfono empezó a sonar en cuestión de minutos, mi madre no contestó, luego mi padre, luego números que no reconocí, los mensajes de texto inundaron, algunos de apoyo, algunos llamándome mentiroso, algunos amenazantes, el vídeo se estaba difundiendo, siendo compartido, la gente estaba enojada, bien, deja que se enojen, tal vez alguien realmente haría algo, luego un mensaje de texto de mi madre, solo una dirección, un motel a 2 horas de distancia y 3 palabras, ven aquí ahora. Sabía que era una trampa o al menos peligroso, pero estaba exhausto, sin dinero y sin opciones, y tal vez, solo tal vez, se habían dado cuenta de lo loco que era todo esto, tal vez querían ayudar a volver, conduje hasta el motel, era el tipo de lugar que se alquila por